다 같이 송주감을 보도록 하겠습니다. Vamos a leer la carta de Simón. 송주감. Carta de Simón. 내가 만일 교회를 개척한다면 En el momento en que cual yo edifiqué la iglesia, pensé en cómo tendré que alimentar y también me arrodillé delante de la palabra de Dios. 성령이 내게 El hecho de que yo he cambiado es que el Espíritu Santo ha entrado en mí. El hecho de que yo he vivido es que la sangre de Jesús y la carne de Jesús han sido mi alimento. Y ahora en adelante lo que yo tengo que hacer ha sido determinado desde mis labios y verdaderamente solamente tiene que salir la palabra de Dios y esa es la revelación que yo he recibido. Por eso lo que yo tengo que hacer es esforzarme y ser fiel y ser honesto y obrar según la voluntad de Dios 그의 원하시는 교회를 y verdaderamente 하고 소원하였다. di mi voto especial de que yo haré la iglesia que Dios verdaderamente desea. Y yo por toda mi vida he dado mi vida para poder construir la iglesia. Y así lo he hecho. ¿Por qué? Porque si así no lo hago, sería en que yo fuera traicionero de Dios. Verdaderamente, los dones que Dios me ha dado a mí son tan grandes que verdaderamente yo siempre los he amado, esos dones, y verdaderamente he hecho toda mi vida para poder manifestarlo. Aunque de todas maneras yo he estado en la iglesia presbiteriana, pero yo no hice una iglesia presbiteriana. El hecho de que yo comencé en la iglesia metodista, pero no creé una iglesia, no edifiqué una iglesia pues metodista, y el hecho de que yo fui a la universidad a una iglesia bautista, el hecho de que yo no he verdaderamente creado una iglesia bautista es porque en cada una de las denominaciones no he podido manifestar los dones que Dios me ha dado a mí. Yo en 1968, en agosto de 11, verdaderamente ya he recibido la unción de ser un pastor de una iglesia independiente. Y yo, por mí, siendo como toda mi vida, siendo Simón, verdaderamente he hecho el movimiento de Berea. Y verdaderamente he tenido ese movimiento de tener una fe humilde delante de Dios. Nuestra iglesia verdaderamente decía de ser la iglesia que es igual a la Biblia, que verdaderamente está llena del poder del Espíritu Santo y verdaderamente la sangre de Cristo. La diferencia en el pastoreo de Simón y en las otras iglesias es que Simón verdaderamente ama a la iglesia como su propio cuerpo, que verdaderamente respira y morirá en la iglesia Songna. Y esto es algo que el Espíritu Santo testifica. La iglesia, Simón, verdaderamente, la vida de Simón es llena de lágrimas, en el cual verdaderamente los santos verdaderamente podrán tener pero verdaderamente yo he dado todo a los santos. La inspiración de Simón es algo que Dios ha entregado a él porque lo ama. Queridos hermanos de la iglesia Songna, los amo. Simón verdaderamente los ama con toda verdad. Él no ha venido verdaderamente con sentimientos de esta carne, sino que verdaderamente los ha dado a ustedes, los ha alimentado a ustedes por medio del Espíritu Santo. Les voy a entregar toda mi vida hasta el último. Los amo con todo mi corazón. El gran testimonio de que yo les amo a ustedes es que yo he venido toda mi vida para entregarle la verdadera palabra a cada uno de ustedes. Espero que ustedes puedan conocer cuál es el amor verdadero. Los amo a ustedes. Los amo a cada uno de ustedes, al espíritu de ustedes. Simón. 오늘 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Hechos 1, desde el 6 hasta el 14. La palabra de Dios, Hechos 1, desde el 6 hasta el 14. Vamos a leer intercalado. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?
y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero reuniéndose poder, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y en todo y hasta los fines de la tierra. Y habiendo hecho estas cosas, viniendo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó a sus ojos. Y estando ellos en los ojos, puso en el cielo, entre tanto que él se iba. Y aquí que pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como les habéis visto a ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que llamaron al Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, caminando de un día de reposo. Y entrados recibieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos juntos, todos estos preservaban unánime en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén. También en este momento vamos a orar por el culto, para que nosotros podamos recibir la palabra por el obispo mayor, para que él tenga la sabiduría y la salud. Y para cada uno de nosotros vamos a orar todos juntos. 우리 하나님께서 신이 말씀하시는 시간이 되길 간절히 원하며, 우리 모든 영혼들이 하나님의 진리의 말씀을 받을 수 있는 절호의 기회에, 정말 소중한 기회에 우리 영혼이 하나님의 것으로 정말 양육받는 그런 시간이 되길 원합니다. 역사해 주시옵소서. 하나님의 시간을 온전히 지배해 주셔서 성령 충만하게 하시옵시고, 특별히 말씀 전하는 올라감독님을 강건하게 해 주시사, 하나님 말씀 선발 때 정말 어떤 육신의 부족함이 없도록, 신체의 연약함이 없도록 도와주시옵시고, 말씀을 전할 때 하나님의 정말 귀한 말씀, 폭포수같이 쏟아지는 하늘의 진리만을 전파할 수 있도록 도와주시고, 또 인도해 주셔서 많은 영감을 허락해 주심으로 정말 선포하는 데에 아무런 어려움이 없도록 도와주시기 원합니다. 우리 모두의 영혼들도 복 주시사 하나님의 것으로 배불리 모을 수 있도록 도와주시고, 영감 충만하도록 하나님이 인도하시고 도와주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, en este día santo no nos hemos perdido en el mundo y verdaderamente no hemos escuchado los sonidos de este mundo, sino que llenos del Espíritu Santo, te queremos dar gracias porque nos has guiado en esta hora, en esta iglesia. Padre Dios, tú nos has llamado en esta hora, como tú nos has amado a nosotros. Ayúdanos, Señor, porque nosotros podamos escuchar esa palabra que nos quieres dar en los labios de tu siervo. Ayúdanos, Señor, que pueda entregar solamente la verdad y el verdadera verdad. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Hagamos que el Espíritu Santo obre. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es nuestro Padre. Él preparó un gran regalo para darnos y envió a Jesucristo para que derramara su sangre. Esto es para la redención de nuestros pecados. También es para entregar la promesa del Espíritu Santo para aquellos que el Espíritu que ha sido limpiado y ha sido santificado. Cuando el Espíritu Santo mora, uno recibe poder y se convertirá en testigo de Jesús. Todos los discípulos de Jesús eran de Galilea. Ellos obedecieron la palabra de Jesús y se reunieron en el aposento alto, orando con todo fervor. Ellos creyeron en la palabra de Jesús, anhelaban recibir el Espíritu Santo verdaderamente. Ellos desean con todo fervor recibir el poder sin límite para convertirse en testigos de Jesús. El Espíritu Santo mora en ellos quienes se preparan, y Dios usa a las personas del Espíritu Santo como si fueran suyas. El prepararse a uno mismo es recibir el perdón de pecados. El prepararse a uno mismo es el orar con todo fervor. Sin la preciosa sangre de Jesús nadie puede recibir el Espíritu Santo. Por lo tanto, seamos santos una y otra vez. Pida para que el Señor derrame el Espíritu Santo sin límite. El Espíritu Santo fue derramado continuamente a los discípulos que no volvieron a ver a Jesús.
en donde se ora con todo fervor. El Espíritu Santo mora y los poderes viven junto con Él. Pidamos para que estemos llenos del Espíritu Santo una y otra vez. Donde no haya la obra del Espíritu Santo, no es la iglesia. Hagamos que su familia sea tenga la obra del Espíritu Santo. Haga que su Espíritu sea donde el Espíritu Santo obre. Amén. 하나님은 우리 아버지십니다. Dios es nuestro Padre. 아버지, El Padre. 우리는 아버지가 없는 분은 하나도 없습니다. Estoy seguro de que nadie tiene un padre. Todas las personas tienen el padre. 어머니와 El padre y la madre. 자녀들이 좀 이해가 조금은 다릅니다. Aunque pues para los hijos son verdaderamente, tienen entendimiento del padre y la madre diferentes. Podrán pensar de que el padre que es severo y estricto, pero la madre está lleno del amor y es más libre. 아버지에게서는 꾸짖음을 받고 Pero por eso el hijo recibe los diferentes guías y verdaderamente pues es castigado por el padre. Pero verdaderamente la madre verdaderamente pues cubre todas las debilidades del padre y verdaderamente pues consuela al niño y lo ama. 자라면서 아버지에게 Pero entonces cuando los niños crecen pues podrán pensar de que los padres son fríos y que son muy estrictos. Pero en cambio la madre 하는 그 사랑받는 verdaderamente solamente piensan en el gran amor que han recibido de su madre. Pero por eso dentro de los hijos 가지고 있어요. tienen esos dos sentimientos. 그러나 이제 아버지가 일찍 Pero 돌아가심으로써 digamos, en el momento en que el padre pues muere, pero entonces cuando la madre tiene que criar a sus hijos pues solo, pero entonces podemos encontrar que la madre pues 그 무섭고 se le manifiestan esos 그 sentimientos que son pues de ser estricto, de ser severo. 그래서 아버지 없는 엄마 혼자 기르는 Por eso si nosotros vemos a las madres que son independientes y que verdaderamente han criado a sus hijos solos, verdaderamente podemos encontrar que las madres son severas, que son estrictas y podemos ver de que las pues crecen bien. 드러내는 거예요. ¿Por qué es esto? Porque la madre tiene y manifiesta lo que verdaderamente tiene que manifestar el padre. 아버지와 Si nosotros vemos en el hombre, podemos ver de que él está dividido entre la madre y pues la mujer y el hombre. Y pues podemos ver que nosotros separamos a cada uno de ellos. Y sabemos de que nosotros nacemos entre ellos. Pero el Padre Dios, 우리가 인간들이 생각하는 것 같이 como nosotros, como el hombre puede pensar 하면 안 될 것입니다. de que el Padre Dios es de esta forma, pero es así no debería ser pensado. 아버지 같은 Pero la verdad es que nosotros podemos pensar de que el Padre Dios es igual como nuestro Padre que es verdaderamente estricto y severo, pero Él no es así, sino que Él también tiene esa fuerza, un carácter que es el amor. O sea, Él también es justo, tiene la justicia y también tiene el amor. Por eso dentro de la ley solamente nosotros podemos encontrar la justicia de Dios. Escuchamos solamente la justicia de Dios. Solamente vemos la justicia de Dios y estamos dentro de la justicia de Dios. Por eso tenemos el gran temor y es algo muy temeroso. ¿Qué es la justicia? 하나님의 보좌와 같은 거예요. Es igual que ese trono del Señor, de Dios. 하나님의 헌법과 같은 거예요. La justicia es como la constitución de un país, como la constitución tiene que ser base de un país para poder desarrollarse de la misma forma. ¿Qué tan temeroso sería esa justicia de Dios? 하나님의 공의로 인해서 Por eso solamente por medio de la justicia de Dios. 천사들도 순간 타락하고 También por eso entonces verdaderamente los ángeles que están en el cielo, que verdaderamente al caer 영혼이 멸망하는 거. y verdaderamente
공의란 것은 y no siguen la voluntad de Dios, verdaderamente por medio de esa justicia son cortados y no podrán ir delante de Dios. Por eso dentro de la ley nosotros vemos que no puede haber ninguna ley, que no puede haber ninguna libertad, que no puede dar la gracia y no puede dar el perdón ni la salvación. 법원에 있는 자들은 Por eso todos los que están debajo de la ley, se dice en Gálatas 3, que dice que están debajo de la maldición. 오늘 여러분 나는 En el día de hoy ustedes y yo, 아버지는 cuando nosotros decimos el Padre Dios, 부성을 어떻게 나타내냐? entonces como nosotros pensamos en el Padre cuando en hoy en día, 곧 하나님이 지으신 천사로 하여금 hizo que por medio del ángel que ha creído, que el ángel de Jehová, 이름으로 que por medio de ese ángel que se llama Jehová, hizo que en esta tierra 불과 manifestara la personalidad y la voluntad de Dios. Esa es la ley. 그래서 천사는 사람 Por eso los ángeles no pueden salvar al hombre, no puede ser ese salvador. 오직 하나님의 공의만을 들어야 Solamente pueden manifestar la justicia de Dios. 그래서 성경은 분명히 말씀하기를 Pero entonces la Biblia que nos dice a nosotros que Dios, por medio de la palabra de Dios, también la ley también es palabra de Dios y el Evangelio también es palabra de Dios. Pero todo esto viene de la boca de Dios. 이 율법은 Pero la ley 모세로 말미암고 vino por medio de Moisés. Eso no quiere decir Juan 1:17, pero la gracia y el amor viene por medio de Jesucristo. 은혜가 뭐냐? ¿Qué es la gracia? 은혜하면 Cuando las personas piensan sobre la gracia, 다 알죠. pues todos conocen sobre eso y dicen y saben que es el regalo, que es el regalo sin límite, que no tiene ningún límite. 선물입니다. Es el regalo. 그런데 오늘 우리는 구약성에서 Pero sin embargo, como nosotros 신약성에 딱 들어서 cuando nosotros podemos ver en Mateo, en Marcos y en Lucas y Juan, podemos ver de que manifestada la gracia. Y verdaderamente, por medio, antes en el Antiguo Testamento no encontramos la gracia, pero en el Nuevo Testamento comenzamos a encontrar el Evangelio. Pues nosotros cuando pensamos en el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Podemos escuchar que es el hecho de que es la gracia, pero es esto. 은혜란 말입니다. ¿Qué significa el Evangelio? Es la gracia. 이제까지 수천 년 동안 그들의 Hasta muchos años, por medio de Moisés, por medio de los ángeles, por medio de los profetas, no han escuchado la gracia, no han escuchado ni una palabra sobre la gracia, sino que solamente por medio de Jesucristo, la palabra de gracia ha sido escuchada y el Evangelio ha sido escuchada. 은혜의 말씀입니다. Por eso entonces para nosotros este momento, ¿qué es la gracia de Dios? Que es ese momento en el cual la justicia del Padre, en el cual estaba esa palabra que él tenía de gran temor, esa palabra del Padre. Ahora por medio de Jesucristo 하나님의 말씀을 듣지 않는다. no escuchamos la palabra de justicia. ¿Qué dijo Jesús? Yo no vine acá a juzgarlos, vine a ustedes para salvarlos. Pero entonces, ¿qué fue lo que dijo? Lo mío les vine a ustedes para juzgarlos, pero mi palabra los juzgará a ustedes. 말씀이 La palabra de Dios, 부성은 공의로 나타나. aunque puede ser manifestada por medio de la justicia, que puede ser manifestada y por medio de esa ley temerosa que fue comenzada por medio de los ángeles, pero lo que viene por medio de Jesucristo 오직 사랑을 es solamente el amor. 그러니까 복음은 은혜인데 은혜 Por eso el Evangelio es la bendición. Cuando nosotros hablamos sobre la bendición, entonces, ¿qué es 형성한 거냐? lo que nos está informando? 우리에게 ¿Qué es lo que nos está llevando a nosotros? 은혜는 La gracia verdaderamente viene con la forma de amor. 그래서 이 모성이에요.
Por eso nos está hablando sobre el amor maternal. Ese es el amor. Cuando Jesucristo vino en esta tierra, Él no vino a juzgar, sino vino a salvar. Con el amor. Vino con el amor maternal. Por eso el Evangelio se le dice que es el amor maternal. También si vemos en la teología, también dice que el amor de Dios es el amor maternal. También la obra del Espíritu Santo es el amor maternal. 오늘 여러분 내가 No es cualquier otro amor. Cuando nosotros 하나님의 그 부성과 모성과 pensamos en el amor maternal y también 어머니 en lo severo, también podemos pues pensar en el padre y la madre. Pero la verdad es que Dios 곧 공의와 tiene la justicia y también tiene el amor. 겸비하고 계신데 O sea, Él tiene estas dos características y hasta ahora 은혜를 베풀지 아니하고 verdaderamente Él, cuando en ese momento que no dio la gracia al mundo, Él por medio del Espíritu Santo, por el medio de Jesucristo, Él entrega el amor al mundo. Por eso en el día de hoy ustedes y yo siempre que nos dicen a nosotros, reciba la gracia, o sea, reciba el amor de Dios. 은혜를 받으라는 말은 많이 들었지만 Aunque han escuchado mucho que reciban la gracia de Dios, pero la verdad no entienden qué es lo que quiere decir esas palabras. Pero entonces dicen como, no sé lo que está diciendo. ¿Esto qué significa? Que reciba el amor de Dios. 사랑을 받지 Por favor, si ustedes si no reciben el amor de Dios, su espíritu va a morir. 제가 지난 60여 년 동안 Yo verdaderamente por más de 60 años pues he recibido la persecución y he obrado de esta forma. ¿Cuál es la razón por la que las personas me han perseguido? Es que verdaderamente han escuchado esa palabra que no han escuchado más de 200 años que Jesús vino, que verdaderamente ni siquiera las iglesias han escuchado, de que los demonios son el estado póstumo de los incrédulos, que yo verdaderamente he visto esta revelación y yo verdaderamente he visto en esta forma. 증거로 한 것이라. Y yo verdaderamente he testificado sobre esto, que los demonios son el estado póstumo de los incrédulos. 내가 지금 Que verdaderamente, que yo aunque estoy estudiando junto con los incrédulos, aunque estoy comiendo con los incrédulos, aunque estoy durmiendo con los incrédulos, 구원을 받고 los espíritus de los que los creyentes verdaderamente recibirán salvación. Y verdaderamente los incrédulos, su espíritu ya ha recibido el juicio. Esto que nos dice en Juan 3. 이제 근데 이 땅에서 Y entonces en esta tierra, aunque por nuestros ojos no podemos ver pues la realidad de esto. ¿Por qué? Porque no es algo que se manifiesta por medio, pues físicamente, pero verdaderamente hay personas que son incrédulas y tienen una gran personalidad y que son amables y que verdaderamente son, pues verdaderamente, que viven pues según, pues lo moral y la ética. Y también al contrario, hay personas que han creído y no pueden vivir, no tienen una vida pues buena, que sea de ejemplo. 얘들 Sin embargo, 믿지 않고 있다가 이제 육신이 딱 죽었어요. pero en el momento en que estas dos personas, aunque mueren, nosotros pues ahora podemos ver que es el invierno, pues que es el verano y hay algunas personas que han sido tanto calor que mueren, pueden morir en cualquier instante o también en un accidente de carro. 까지는 Cualquier momento puede morir, pero en el momento en que muere, en el momento antes de morir, tiene la oportunidad de recibir el amor de Dios, pero en ese momento 듣지 못했고 que muere y que no ha recibido esa oportunidad de recibir la palabra del Señor y que verdaderamente en ese momento en que su respiración es cortada y que muere, en ese mismo instante, aunque en ese momento en que ha tenido un accidente de carro y que en ese momento ha muerto instantáneamente, en ese momento, 그래서 십자가 양쪽 십자가에 달린 si nosotros también vemos a los dos ladrones que estaban al lado de Jesús en la cruz, estas dos personas iban a morir. Una persona dijo, recuérdame cuando tú vayas en el cielo y estés en tu paraíso. Y en ese momento murió, pero el otro no pudo hacer de esta forma. 우리는 De esa misma forma, el espíritu de las personas que han tenido la salvación verdaderamente tiene la autoridad de ser hijos de Dios y entrar en el paraíso, que nos dice en Juan.
내가 가는 것은 초소를 Yo me voy para entregar, para verdad preparar las moradas para ustedes. Por ustedes me voy. 그래서 내가 길이요 진리요. Por eso que dice, yo soy la vida y el camino, y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Voy y preparo las moradas por ustedes, por los creyentes, por el espíritu de los creyentes. 자는 그 순간에 Pero ¿qué pasa con las personas que no creen, con los incrédulos en ese mismo? No pueden volver atrás. 얘기하는 거지. Uno se puede arrepentir cuando tiene esta carne, pero cuando en el momento en que muere no tiene la oportunidad de arrepentirse. Cuando uno tiene la carne, uno tiene que volver. Uno cuando tiene la carne tiene que arrepentirse. Cuando uno tiene la carne, verdaderamente tiene que recibir el amor y la gracia de Dios. 있을 때 Pero en el momento 자기 영혼을 위해서 en el cual 할 일을 하지 못했을 때 muere y no se arrepiente, 너무 잘하지 않습니까? verdaderamente se convertirá en un demonio. Es algo que nosotros sabemos. 그래서 나에게 그 이단 요청자가 올 Y 때 verdaderamente en la iglesia bautista, cuando verdaderamente me juzgaron de herejía y me dijeron a mí, solamente quita el hecho de que los demonios están en el estado póstumo de los incrédulos y todo va a estar bien. Pues la verdad es que yo no puedo quitar esto. 그래서 성경은 ¿Cuál es la razón? Si nosotros vemos en la Biblia que vemos que es el mundo espiritual, no es el hecho que sea moral y que sea la ética, sino que es espiritual. Es que sí es el hecho de que mi espíritu va a vivir o no, que si mi espíritu verdaderamente va a entrar en ese cielo que ha sido preparado para los hijos de Dios, o va a recibir la destrucción y entrará en el infierno. Estas solamente esas dos cosas. Aunque no importa cuánto una persona ha vivido tan bien y pues 그 공로를 tan éticamente bien y que no ha dependido de la sangre de Jesús, se convertirá en un demonio. 당신의 영혼이 지금 Su espíritu verdaderamente, ¿será que será un demonio o será el Hijo de Dios? Solamente tienen estas dos opciones, tienen que escoger sobre esto. 둘 중에 하나뿐이에요. Solamente hay esas dos opciones. 여유가 있는 거 아닙니다. No significa que tenga otra cosa que pueda escoger. No significa que como yo tengo mi carne y que he verdaderamente orado mucho y que verdaderamente recibo la bendición o que verdaderamente pues tengo muchos hijos y soy feliz con ellos, aunque su carne pues verdaderamente puede ser feliz. 음부에서 Pero que dijo la palabra de Dios de que ese rico que verdaderamente ni siquiera puede tomar ni una gota de las aguas. 같이 연락하면서 Pero también nosotros podemos ver, 그렇지만은 아무 소용없네. aunque nosotros podemos tener una gran amistad, pero la verdad eso no tiene ayuda a nada. Por favor, tienen que amar a su espíritu. 그래서 우리에게 영혼에 대해서 Por eso Dios, Jesucristo nos habla sobre el espíritu. 알게 하고 Así que nosotros vamos a entender y conocer sobre nuestro espíritu. 십자가에서 Por eso Jesús, para que nosotros pudiéramos conocer, Él murió en la cruz. 고난받지 아니하고는 Pero la verdad, si no recibe sufrimiento, Él no puede derramar sangre. Si Él no derrama su sangre, Él no puede perdonar nuestros pecados. Si nosotros si no tenemos ese perdón de pecados, no podemos recibir el regalo de Dios. También que nos dice en Hechos, que nos dice que cada uno de ustedes se tienen que arrepentir y cada uno de ustedes tienen que recibir el perdón y recibir el Espíritu Santo. ¿Por medio de qué? De la gracia. Que reciban el Espíritu Santo por medio de la gracia. Por eso, dentro de ustedes y yo, verdaderamente Dios decía derramar su Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuánto? Hasta que dentro de los creyentes tienen que verdaderamente, como dice en Juan 7:17, que dentro de ellos fluya ese agua de agua viva. Pero entonces dentro de los hombres que existen, que están llenos de los sentimientos, del fervor, que están llenos de su propia conciencia, pero ¿será que están llenos del Espíritu Santo? ¿Será que están llenos del Espíritu Santo? Si no están llenos del Espíritu Santo, 막 가는 사람 por ejemplo, hay unas personas que van según sus emociones, 하는 것은 아무 상관없이 que piensan que no el hecho de estar lleno del Espíritu Santo no es nada, 의 que solamente tienen su voluntad y que están firmes en su voluntad. Somos, yo haré eso de esta forma y que se activan de eso, pero ¿cuánto hagan sobre esto? 구원받지 못하면 Pero su espíritu, si no recibe la salvación, ¿qué sería todo esto? Todo sería en vano.
가난하게 살아서 돈을 못 벌어도 Aunque hemos vivido, pues somos pobres, pero el hecho de que no podemos recibir, pues verdaderamente ser ricos, pero que nos dice el Señor, que nos dice a nosotros, que nosotros primero busquemos su voluntad y su justicia. ¿Qué es lo que primero tiene que venir? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues urgentemente es salvar a nuestro espíritu, es verdaderamente ir para servir a mi espíritu. Tenemos que salvar nuestro espíritu. Si ustedes no salvan nuestro espíritu, ¿qué tiene que ver la conciencia? 예수께서 ¿Qué nos dice Jesús? No se preocupan qué tienen que vestir, qué comer, sino primero busquen la justicia y la voluntad de Dios. 당신 영혼을 먼저 살려놔야 돼. Por favor, primero tienen que salvar a sus espíritus. 우리가 남을 미워할 여유가 없어요. Nosotros no tenemos esa tranquilidad de verdaderamente amar a los otros espíritus. Tenemos que salvar a nuestro espíritu. Por eso nos da a nosotros el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Jesús dijo? 강한 자가 와서 집주인을 결박한 후에야 Que verdaderamente 라고 그랬습니다. tiene que venir el ladrón verdaderamente en el dueño para que sepa qué es lo que está perdiendo. 그걸 어떻게 제거할 수 있느냐? Pero entonces está hablando sobre Balcebú. ¿Qué tienen que él puede conocer si uno más fuerte, si no viene a verdaderamente a atacar? Entonces este no podrá salvar a su espíritu. ¿Qué fue lo que dijo? Si yo echo fuera verdaderamente, él echa fuera demonios en el nombre de Jesús, entonces el reino de los cielos vendrá a ustedes. Esto nos dice en Mateos 12. El Espíritu Santo tiene que entrar en nosotros para que verdaderamente todo eso que ese dueño que es de Balcebú, que está dentro en mí, podrá salir. Solamente cuando nos está lleno el Espíritu Santo. 성령이 오셔야 Tiene que venir el Espíritu Santo. Tiene que venir el Espíritu Santo. 홀로기 때문에 사람들이 예수를 죽이기 위해서 모여듭니다. Cuando verdaderamente en ese mundo, Jesús al estar en esa tierra, verdaderamente muchas personas vinieron a buscarles, también de Galilea y también de diferentes lugares vinieron a él. 하셔서 하늘로 가시는 Pero en el momento en que resucitó y él fue al cielo, entonces no hay la necesidad de ir a un lugar para poder buscarlo. ¿Por qué? Porque él viene a nosotros por medio del Espíritu Santo. Por eso que dice a él, no se alejen de Jerusalén, sino esperen el Espíritu Santo. ¿Por qué? 궁극적으로 주시려 하는 게 바로 Porque lo que de Jesús, Dios nos quiere entregar a nosotros, el Espíritu Santo. ¿Cuál es el regalo de Jesús? Es darnos el Espíritu Santo. Que dice, yo soy la vida y la resurrección. ¿Ustedes creen en esto? Yo soy la vida y la resurrección. Que ustedes crean en esto. 생명과 예수의 부활을 돕는 자. Pero la verdad, ¿quién es el que verdaderamente ayuda a esa vida y esta resurrección que dice en Romanos 8? Que el Espíritu Santo es quien verdaderamente resucitó a Jesús. Entonces, verdaderamente, el Espíritu Santo entrará a ustedes y los dará a ustedes la vida y los resucitará. Por favor, hoy en día, 이란 말과 verdaderamente piensan, 혼돈하고 있어요. confunde la palabra ser reverente y el ser santo. 거룩이라고 이제 알아요. Piensan que el ser reverente es el hecho de ser santo. 그러니까 경건은 Pero la verdad es que ser reverente y ser santo es completamente diferente. Pero también que nos dice la Biblia a nosotros, que ustedes tienen la forma de reverentes, no tienen el poder. De hecho, que la palabra de Dios no está en la palabra, sino está en la acción. Si nosotros vemos en las otras religiones, todos son reverentes. 도덕적으로 ¿Por qué? Porque ellos siguen la moral, siguen la ética. 아주 훌륭하거든요. Pues son excelentes en ello. 그래서 모든 의식은 경건한 겁니다. Pero podemos ver que todas esas conciencias son reverencia, están debajo de la reverencia y que verdaderamente toda la doctrina está dentro de la reverencia. Toda la verdadera enseñanza está dentro de la ser reverente. 저 불교도 경건한 También si nosotros vemos el judaísmo, también está en ello. Y también si nosotros vemos al catolicismo, también está en ello. 다른 무당들이 가서 보면 Si también vemos el budismo, también son en él, está en la reverencia, el ser reverente. 근데 거룩이 없습니다.
Sin embargo, no son santos. Si nosotros vemos en la palabra católico, eso del catolicismo significa que es universal, que es para todos. 믿는 사람과 안 믿는 사람과 별 Por eso, entonces la verdad no tiene ninguna diferencia entre las personas que creen y las que no creen. 그래서 그들은 그 보편적이기 때문에 ¿Por qué? Porque como todo hecho es universal. 캐톨릭은 Entonces nosotros podemos ver de que también los católicos que están en Corea, 이 오랫동안 이제 그 한국 사람들이 조상을 숭배하는 siguen verdaderamente. 그것도 수용하는 거예요. Ellos aceptan el hecho de que los coreanos normalmente 그래서 idolatran a los ídolos. También pues siguen esto dentro del catolicismo porque es debajo de esa cultura. Pero la verdad es que no hay ninguna diferencia en el que cree y el que no cree. Pues también fuman, también toman pues alcohol. Pero en el momento en el pues verdaderamente en el momento en que fue formada el catolicismo romano, también tomaban todas las religiones y era una pues religión igual. También si nosotros vemos en la consunción, también podemos ver de que ellos también fueron lo mismo. Pues ellos, las personas que no creen en un Dios, verdaderamente no temen en nada. 아무도 안 무섭습니다. O sea, no temen a nada, aunque esté solo esa persona. 인정하면 그때부터 ¿Por qué? Porque en el momento en que aceptan que existen los demonios, entonces obviamente va a tener el temor. 스린도로 사귀고 Pero por eso verdaderamente ellos tienen una relación con cualquier otras religiones. 비슷한 것 같아요. Pues nosotros podemos pensar que son un poco pues, similares, pero verdaderamente como todos son iguales porque son una religión, porque no tienen la santidad. 이란 말이에요. 구별되다. ¿Qué significa el ser santo? Es ser separado. El ser es 이 하늘의 separado del mundo. Nosotros podemos encontrar a muchos dioses en este mundo, aunque en este mundo podemos encontrar muchos dioses. Solamente Dios es el Dios verdadero que dice, como yo soy santo, ustedes también sean santos. 거룩하라. Ustedes como son santos, ustedes también sean santos como lo soy yo. 나는 Por eso en el día de ustedes y yo, si nosotros no somos santos, no podemos ver a Dios. 그래서 Que ser santo es ser separado, ser diferenciado. 우리가 하지 마라. Por eso nosotros en el día del Señor podemos ver que somos diferentes. Si nosotros podemos ver de que las diferentes religiones se unen y pues hasta tienen un coro juntos. Pero el cristianismo no puede estar juntos con ellos. Pero entonces en el mundo pueden pensar, el catolicismo es algo bueno. Pues ¿por qué? Porque ellos verdaderamente hasta toman y pues beben, hacen todo para poder estar junto con el mundo. Pues la verdad ellos no son santos, pero nosotros somos diferenciados. ¿Qué somos? No somos nosotros, somos diferenciados, somos santos. Que dice la palabra que nosotros no comáramos junto con los incrédulos, que verdaderamente cómo puede ser de que la luz y cómo puede ser que la oscuridad pueden estar juntas, de cómo puede ser que Dios y los dioses puedan estar juntos. Ustedes estén separados. Yo seré sus padres y ustedes serán mis hijos. Que nos dice en 2 Corintios 6, que nos dice que estemos apartados, que estemos separados. 경건한 것은 거룩이 아니에요. El ser reverente no significa el ser santo, que solamente es una de las conciencias religiosas que siguen a la moral y la ética. 말하는 겁니다. 우리도 경건해야 됩니다. Nosotros también tenemos que ser reverentes. También nosotros delante en el culto tenemos que ser reverentes. ¿Por qué? Porque hay un orden en el culto. Una orden pues tenemos que ser santos. 우리는 Nosotros, 또 예수 안에서 dentro de Jesucristo, tenemos que ser santos. 하나님은 우리를 거룩하게 하시려고 Por eso Dios, para verdaderamente hacernos santos, Él murió en la cruz y verdaderamente dijo, ustedes al unirse a mí tienen que verdaderamente recibir el bautismo para enterrar su viejo ser y luego de enterrar a su viejo ser, 바로 그리스도의 부활에 여러분 ustedes únanse a la resurrección de Jesucristo. Por eso el bautismo en sí, nosotros verdaderamente nos estamos separando de que los que creen y no, nos estamos separando del pasado, no, del pasado. Estamos siendo santificados. 경건함을 혼돈함을 Por favor, ustedes, si verdaderamente confunden la reverencia y el ser santo,
ustedes serán destruidos. Es tener la forma de ser reverente. No vamos a poder tener no tiene ningún valor. Por eso tenemos que tener el poder. Por eso Dios nos quiere a nosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Nosotros los cristianos verdaderamente tenemos que recibir el Espíritu Santo y tenemos que vivir por medio del Espíritu Santo. También que nos dice en Juan 3:5 que nos dice, si no nacen de nuevo por medio del Espíritu Santo, ustedes no van a poder ver al Señor. Uno con la reverencia no puede entrar al reino de los cielos. Tiene que ser santo para que ustedes puedan recibir el regalo del Espíritu Santo y puedan recibir la gracia. El Espíritu tiene que venir para poder orar. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Ustedes no se alejen de Jerusalén, sino que ustedes reciben y esperen al Espíritu Santo que el Padre ha prometido. Por eso ellos se fueron a Jerusalén para esperar al Espíritu Santo, creyendo en esa palabra que esperaran al Espíritu Santo. Y ellos fueron a recibir al Espíritu Santo. Cuando nosotros decimos de que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, cuando hablamos sobre la palabra verdad, ellos en el mundo piensan en una filosofía, dicen, si escuchan que algo es raro, dicen que es la verdad. Pero la verdad, esta palabra de la verdad en la Biblia es completamente diferente, es verdadero, o sea que no tiene mentira. Por eso cuando nosotros hablamos sobre el Dios verdadero, estamos hablando que el Dios que es completamente, que no habla la mentira, que es verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. O sea, ¿qué significa esto? Que Él no habla su propia voluntad, sino que las personas se imaginen, sino que Él testifica según lo que Jesús ha hecho. Por eso ese es el Espíritu de verdad. Él es la verdad, es la realidad. Él donde está la verdad, Él testifica la verdad. Por eso Jesús solamente habla la verdad. Él también al resucitar, porque de la misma forma como Él dijo que iba a resucitar, Él también resucitó. Él es la verdad. En Él no hay mentira. Por eso que dice, ustedes conocerán la verdad y la verdad los hará libres. O sea que dicen, conózcame a mí. Y ustedes así serán libres. Así nos dice a nosotros. Cuando hay muchas personas que verdaderamente, aunque creen en Jesús, están oprimidos dentro de hecho. Pero queridos hermanos, el día de hoy, por favor, crean en la verdad. Lo que yo verdaderamente me da el gozo es que yo en el año 62, al momento en que verdaderamente el Señor me hizo conocer esta verdad, desde ese momento yo verdaderamente he hablado solamente la verdad y esto me da una gran felicidad y como el Señor me ha revelado a mí. Pero en ese momento, cuando yo era laico, verdaderamente los muertos resucitaban, los demonios salían y los enfermos eran sanados. Y por eso de ese momento yo verdaderamente comencé a testificar la verdad de que Dios me ha dado a mí y el Señor ha obrado conmigo. Pero la verdad, como Dios verdaderamente me ha usado y me ha manifestado esas señales y prodigios, pues yo por eso, por toda mi vida, al obrar por Dios, verdaderamente yo al predicar, no predico algo que yo verdaderamente no creo. En el mundo podrán decir como, ay, esa persona es una mentirosa, pero esa persona podrá pensar de esa forma. Y podrá pensar de que yo estoy así, porque de pronto soy feo. Pero la verdad, si yo hubiera dicho mentira, la verdad, Dios no me hubiera usado hasta este momento. Y como ustedes han leído en la carta de Simón, yo en toda mi vida, que yo verdaderamente no he dado la preferencia a unas personas. Si nosotros podemos ver, hay personas que verdaderamente tienen su pastoreo, que oran mucho, que tienen poder, pero la iglesia no puede crecer. Aunque por varias o muchos años, la iglesia sigue igual y no puede crecer en abundancia. ¿Pero por qué es eso? Es porque tienen preferencias.
부자면 조금 더 Cuando viene que un santo es rico, entonces comienzan a pues preferirlo a él y comienza a separar a las personas. 그러나 Sin embargo, 나중에 내가 의식적으로 철저하게 yo verdaderamente no sigo a lo verdaderamente 잘난 사람 못난 사람을 그 아무 a los que verdaderamente son inteligentes o no, a los que verdaderamente o prefiero a los santos que pues tienen más dinero o no. Digamos, si nosotros vemos que hay personas que tienen varios hijos, pero hay algunos que son inteligentes, otros que son feos, otros que son diferentes, completamente diferentes, pero verdaderamente la madre los ama a todos igualmente, que verdaderamente no diferencia en quién es mejor o no. Pero entonces en el mundo podemos encontrar que una persona que es rica y que se acerca más a esa persona, o que una persona que es pobre, pero verdaderamente pues lo menosprecia. 교회를 하다가 Por eso también para mí un pastor que verdaderamente que es pues que pastorea, pero si viene una persona que es un poco especial, viene y pues verdaderamente tiene todo su interés en él. 나가서 개척한 사람들이 있어요. También nosotros podemos ver en la iglesia que van a otras y pues que construyen a su otra iglesia. Pero ¿por qué verdaderamente no crecen? Es porque tienen la preferencia y también por dentro de su espíritu verdaderamente tiene esa urgencia, tiene que crecer, igual que la iglesia son nada. Pero digamos, por ejemplo, si viene una persona que es rica, entonces pues solamente comienzan a depender a esa persona para poder verdaderamente pues que su iglesia pueda crecer por medio de ello. Por la verdad, yo en el momento en el cual nuestra iglesia comenzó a crecer, yo pues edifiqué pues a los copastores y pues había muchas personas en que uno tenía que ir a visitar. 담임 목사는 자기는 부잣집에 가서 Pero entonces hay algunos pastores que verdaderamente el padre del obispo dice que tienen que ir a las casas que son ricos, pero y envía a los copastores a las casas que no tienen dinero. Pero yo personalmente en el momento en que nuestra iglesia creció, yo envié a todos mis copastores a visitar a todos los miembros, pero yo no fui a visitar a ninguno para no preferir a cuáles son los otros sí o no. Si yo hubiera preferido a ciertas personas, ¿será que nuestra iglesia podría crecer? Si yo verdaderamente por 50 años si hubieras mentido, ¿será que nuestra iglesia hubiera crecido? Pero la verdad, aunque vienen y me juzgan y me vienen a verdaderamente, pero con mentiras, pero cada una de estas verdades serán reveladas y nosotros lo hemos visto ahora. Solamente quiero hablar la verdad. 사랑하는 여러분, Queridos hermanos, 하나님의 말씀이 참이에요. la palabra de Dios es la verdad. 성령을 받아야 Por eso nosotros tenemos que recibir el Espíritu Santo para ser verdaderos creyentes. Quien dice la palabra de Dios, ustedes tienen que recibir mi palabra para ser verdaderos testigos. Ustedes tienen que ser verdaderos santos. Y les bendigo en nombre de Jesús, que sean verdaderos testigos de Dios. Por eso el creyente, ¿qué es lo que tiene que hacer? La persona de Jesús tienen que recibir el Espíritu Santo. Si no tiene el Espíritu de Jesús, no es persona de Jesús. Si no tiene el Espíritu de Jesús, no puede ser persona de Jesús. Queridos hermanos, como de la misma forma como el Espíritu Santo verdaderamente resucitó a Jesús entre los muertos, también el Espíritu Santo tiene que resucitar a su espíritu. Por eso, verdaderamente, Dios, para entregarnos a nosotros ese regalo del Espíritu Santo, Él preparó todo lo que Él hecho para que verdaderamente Jesús, para que nosotros recibamos el Espíritu Santo. Él abrió todo ese camino con medio de los sufrimientos y nos ha dado a nosotros. Por eso la iglesia tiene que ser guiada por medio del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo tiene el obispo. Y por eso el Espíritu Santo verdaderamente hace que ordena a la iglesia. Por eso espero que todos nuestros miembros de la iglesia verdaderamente sean guiados por medio del Espíritu Santo, que reciban el aliento por el Espíritu Santo. Y les bendigo en nombre de Jesús, que sean personas del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo tiene esos 9 dones. O sea, tenemos que hacer que el Espíritu Santo obre. Si ustedes hacen que el Espíritu Santo obre entre ustedes dentro de ustedes serán manifestados los dones, los prodigios y las señales. 성령으로 일하지 않게
그렇게 하면 어떻게 돼요? Pero si ustedes no oran por medio del Espíritu Santo, 1절에 뭐라고 하니? que nos dice en Juan 17:1, que Él verdaderamente amó a los discípulos hasta el final. Que los amó a sus discípulos hasta el final, que verdaderamente los amó hasta el final, pero que dice en el versículo 2, pero sin embargo, ya en el corazón de Judas Iscariote, ya el diablo había puesto en él el corazón del diablo, que ya había vender a Jesús, pero verdaderamente ya como en su corazón ya tuvo a Jesús como un objeto y ya lo ha vendido. O sea, hizo que ya se alejaran de él. Pero entonces, ¿de dónde se dice esto? 저감이라고 그랬어요. Que ya ha robado lo que ya ha entregado. Que esto se une con esto. 연보는 뭡니까? 11점 뭡니까? Que es la ofrenda, que es el diezmo, que es de Dios. Por eso cuando nos dice, vuelvan a mí, hagan que ustedes estén en el granero del cielo. 주께로 돌아가니까 Entonces cuando ellos dicen, ¿cómo nosotros podemos volver a tú? 하나님 나 이것을 도덕자식으로 저주받다라고 Como ustedes han robado de mí, ustedes ya recibirán la maldición. El diezmo no es el hecho de entregar, de donar, no es también el hecho de usarse en otra forma, sino que totalmente es darse delante de Dios. Es entregar delante de Dios. 히브리서 10장에 말하잖아요. Pero que nos dice en Hebreos 7, que Melquisedec también, que Abraham le dio a Melquisedec el diezmo. 이 왕이란 뜻으로서 Que Melquisedec es el rey de paz y que es el rey que ni siquiera tiene ninguna genealogía, que verdaderamente 그리스도와 방불한 자라. que es el que está junto con Cristo. 그래서 멜기세덱이 한 것은 Por eso lo que ha hecho a Melquisedec es lo mismo que ha hecho a Cristo, que nos dice en Hebreos 7, de un versículo 1 hasta el final. 11절은 오직 Por favor, el diezmo es para Cristo. 교회가 뭡니까? Pero entonces, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la cabeza de la iglesia? Es Cristo y nosotros somos su cuerpo. 내가 속해 있는 곳에 Donde yo estoy, es verdaderamente tienen que dar al Señor. No es el hecho de donar y después de tener simpatía de esto, sino que es entregar a Cristo. 바로 이렇게 주님은 우리에게 Por eso, así nos está diciendo a nosotros el Señor severamente. 회개하고 Nos está diciendo que nos arrepienta, que recibamos el bautismo, que seamos unidos, que verdaderamente si reciben el Espíritu Santo y reciben los dones, pero si caen, no hay forma de poder recibir un nuevo arrepentimiento. Podríamos que reciben los dones, pero en el momento en que cae, pero verdaderamente, aunque para poder recuperar, ora y verdaderamente, pero no puede volver. 그래도 살려고 하는 Pero entonces, pues, de todas maneras, si tienen su corazón de poder creer y con todo fervor hace. 십자가에 다시 못 박아요. Pero si estas personas que verdaderamente que ya han caído otra vez, pero para poder recibir la salvación, para recibir el perdón de esto, verdaderamente tienen que volver a crucificar a Jesús. Pero si verdaderamente quieren de todas maneras, tienen en sí, en esa fe, entonces recibirán la ayuda. Pero verdaderamente no van a poder llegar a ser como las otras personas. 일생 어느 성도도 무섭지 않다. Por favor, yo ya les he dicho a ustedes dos versículos que verdaderamente, que es Hebreos 7 del 1 al final, 10장 y también de Hebreos 10 desde el 1 hasta el final, son verdaderamente los versículos que me han dado un gran temor. ¿Por qué? Porque no hay forma para que nosotros podamos volver a tener la redención. No hay forma en que uno puede verdaderamente recibir el perdón. Por eso, para poder caer de esas, pues ser salvo de esa caída. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros? Que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo. También, ¿qué hizo Jesús? A los discípulos en el monte de Getsemaní, ustedes sean despiertos para que ustedes no sean 이건 어떻게 tentados. ¿Por qué? Porque no hay forma de que ustedes puedan revolver luego de ser tentados. Por favor, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. El hecho para que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo es para que nosotros no caigamos 있는 동안에 en la tentación, para que nosotros, ¿pero por qué? Porque nosotros, al hacer la voluntad de Dios, no sabemos cuánto allá tendremos que pasar para que nosotros terminemos, pero para que nosotros podamos estar firmes y podemos hacer bien y tomar bien ese deber que nos has dado, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Lo que yo verdaderamente doy gracias a Dios es que toda mi vida, 말씀 때문에
que yo verdaderamente no he caído en tentación por estos dos versículos y yo he dado toda mi fuerza para poder entregar la voluntad de Dios. 내가 시험 든 적이 없어요. Yo verdaderamente en toda mi vida no he caído en la tentación por estas dos palabras y porque he tenido esa inspiración y ese poder de Dios. 젊은 사람들이 할 수 있는 일을 Aunque yo por no tener fuerzas en mi carne, no puedo hacer lo que los jóvenes hacen. Pero tenemos que amar nuestro espíritu. Como Dios nos ama a nosotros, tenemos que amar nuestro. Vamos a decir todos juntos que amemos a nuestro espíritu, amemos a nuestro espíritu, amemos a nuestro espíritu, amemos a nuestro espíritu. Ustedes, por favor, no caigan en tentación como lo hizo Judas Iscariotes. Aunque Dios verdaderamente, Jesús amó a sus discípulos, dijo, coman de mi carne, toman de mi sangre. 내 마음에 가져라. Ustedes tengan mi nombre en sus corazones, pero verdaderamente, aunque si toman esta sangre y comen de esta carne, 그 하지 pero si dentro de eso, si no lo hacen de esta forma, ya el diablo, si tienen ese corazón, esos pensamientos que el diablo le ha dado, entonces, 선두니까 ya el diablo como ha puesto ese corazón, entonces ya verdaderamente ha caído. Ya verdaderamente ha robado lo que es Dios. Este es el diablo. ¿Qué tan temeroso es esto? No son mis palabras, sino la palabra del Señor. 정말 주님의 사랑할 때 Por favor, queridos hermanos, cuando el Señor los ama a ustedes, reciban la palabra de Dios. La palabra de Dios, el nombre de Dios tiene que estar dentro de ustedes. Solamente ese nombre verdaderamente tiene que mover a sus espíritus. No sus espíritus, sus sentimientos no los pueden salvar a ustedes. No es de sus sentimientos, verdaderamente no los pueden consolar a ustedes. Solamente el Espíritu Santo. 말씀도 아무리 이래도 Aunque no importa si ustedes cuántas veces lean la palabra, si ustedes no reciben el Espíritu Santo, esa palabra no puede ser vida. Solamente por medio del Espíritu Santo 나를 살리는 a recibir esa palabra se convertirá en palabra de vida eterna. Vamos todos a levantarnos 풍성히 주고자 en este momento. Oremos para que ustedes puedan recibir el Espíritu Santo. Si ustedes, las personas que no han recibido el Espíritu Santo, oren para que ustedes puedan recibir el Espíritu Santo, para que ustedes verdaderamente puedan esforzarse para orar, para que aunque verdaderamente ha pasado muchos días, ustedes verdaderamente puedan estar firmes en ello, para que ustedes puedan esforzarse para poder orar. En este momento oremos para que ustedes podamos estar llenos del Espíritu Santo, para que seamos ser personas del Espíritu Santo, para que nuestra familia también sean personas del Espíritu Santo, para que verdaderamente dentro de ustedes no tengan esos pensamientos del diablo. 주님이 주시는 말씀 Por favor, para que la palabra de Dios, para que la palabra que Dios es el Espíritu Santo que nos ha dado a nosotras. Y les bendigo que así sea. Vamos a orar todos juntos para que el Espíritu Santo obre. 아주 간절히